Imaginen las aguas del Mediterráneo. En este momento, mientras ustedes ven este video, puede haber un submarino español a apenas 100 metros de profundidad, y nadie lo sabe. Ni siquiera los sistemas más avanzados de la OTAN pueden detectarlo cuando decide desaparecer. Para Estados Unidos, los submarinos son la columna vertebral de su poder nuclear. Para Rusia, son lanzadores estratégicos que garantizan la represalia. Para China, símbolos de su nueva capacidad de proyección global. Pero cuando miran hacia España, lo que ven es algo completamente distinto. Un submarino que no necesita salir a superficie durante semanas, que puede acechar en aguas tan poco profundas que otros submarinos ni siquiera se atreverían a entrar, y que porta un sistema de disparo que permite lanzar torpedos sin que el enemigo sepa de dónde vienen. Esto no es propaganda, esto es ingeniería naval llevada al extremo. El S-80 Plus no es el submarino más grande del mundo. Tampoco es el más rápido ni el que transporta más misiles. Entonces, ¿por qué las armadas más poderosas del planeta han intentado comprar esta tecnología durante más de una década? ¿Por qué un submarino construido en Cartagena genera más nerviosismo en ciertos círculos militares que toda una flota de destructores convencionales? La verdad, como siempre, es más compleja de lo que parece a simple vista. En una era donde los drones submarinos autónomos y la inteligencia artificial están cambiando las reglas del combate naval, surge una pregunta incómoda. ¿Puede un submarino diésel eléctrico del siglo XXI superar en sigilo y letalidad a gigantes nucleares que cuestan 10 veces más? Hemos escuchado sus comentarios. Hoy analizamos tecnología militar española con datos verificables, sin exageraciones ni falsas modestias. Si valoran análisis que priorizan hechos sobre propaganda nacionalista, suscriban ahora mismo a este canal y activen la campanita. Un me gusta apoya nuestro trabajo independiente. Vamos a sumergirnos literalmente en los detalles técnicos que hacen del S-80 una amenaza silenciosa. Para entender por qué el S-80 Plus representa un salto cualitativo en guerra submarina, primero hay que hablar de números y de una historia que casi termina en desastre nacional. El programa S-80 comenzó en 2003 con un presupuesto inicial de 1.900 millones de euros. Compárenlo con los submarinos nucleares clase Virginia de Estados Unidos, que cuestan 3.500 millones de dólares cada uno. Desde el inicio, España tomó una decisión estratégica: no competir en la liga de los submarinos nucleares, donde el precio de entrada es astronómico. El objetivo era crear el mejor submarino convencional del planeta. Pero la historia del S-80 es también una lección brutal. En 2013, Navantia y el Ministerio de Defensa se enfrentaron a una crisis que hizo titulares internacionales. El primer prototipo pesaba 75 toneladas más de lo calculado. Un submarino que no puede sumergirse correctamente es un ataúd de acero. Aquí hay que ser honestos. Este error le costó a España años de retrasos, cientos de millones de euros adicionales y munición mediática a quienes querían ridiculizar la capacidad industrial española. Pero lo que muchos medios no contaron fue la parte más impresionante. España no canceló el proyecto. Navantia, con ingenieros españoles, rediseñó completamente la estructura. Alargaron el casco en 6 metros, optimizaron cada sistema interno. El S-80 Plus resultante no solo corrigió el error, terminó siendo técnicamente superior al diseño original. Hoy, el programa contempla 4 submarinos: Isaac Peral, Narciso Monturiol, Cosme García y Mateo García de los Reyes, cada uno con un desplazamiento en inmersión de 2.965 toneladas, 81 metros de eslora y capacidad para 32 tripulantes. El coste total ha escalado hasta 4.000 millones de euros. 1.000 millones por submarino. ¿Caro? Sí, pero este coste incluye el desarrollo de tecnología completamente propia. Cada línea de código del sistema de combate, cada algoritmo del sistema AIP, cada sensor acústico fue desarrollado en territorio español. España ahora posee conocimiento tecnológico que puede vender sin pedir permiso a nadie. Esto no es solo construcción naval, es soberanía tecnológica. Ahora viene la parte realmente interesante, la razón por la cual el S-80 desaparece del sonar. La clave está en 3 letras: AIP, propulsión independiente del aire. Para entender qué hace esto tan revolucionario, primero hay que entender la pesadilla operativa de los submarinos diésel eléctricos convencionales. Un submarino diésel tradicional funciona con baterías eléctricas cuando está sumergido, pero esas baterías se agotan. Y cuando se agotan, el submarino debe ascender a profundidad de periscopio o emerger completamente para encender sus motores diésel.
recargar las baterías y renovar el aire interior. Este proceso, llamado snorkel, es el talón de Aquiles de cualquier submarino convencional, porque en el momento en que ese submarino usa el snorkel, se vuelve detectable. El tubo sobresale del agua y puede ser visto por satélites, aviones de patrulla marítima o radares de superficie. Peor aún, los motores diésel generan ruido, vibraciones y emisiones térmicas que los sistemas de sonar pasivo pueden captar a kilómetros de distancia. Un submarino en snorkel es como un corredor olímpico atado con cadenas. Durante décadas, los submarinos nucleares tuvieron una ventaja abrumadora. Sus reactores nucleares les permiten generar electricidad indefinidamente sin necesidad de aire. Pueden permanecer sumergidos durante meses, limitados solo por la comida y la resistencia psicológica de la tripulación. Pero los reactores nucleares tienen sus propios problemas. Son extremadamente caros, requieren tripulaciones altamente especializadas, generan ruido de bombas de refrigeración y, lo más importante para países como España, requieren infraestructura nuclear civil que implica tratados internacionales, controles de no proliferación y costes de desmantelamiento que pueden superar el coste original del submarino. Aquí es donde entra el sistema AIP del S-80. España, en colaboración con empresas especializadas, desarrolló un sistema de propulsión basado en pilas de combustible de hidrógeno. Funciona así: el submarino lleva a bordo tanques de hidrógeno y tanques de oxígeno líquido. Ambos elementos se combinan en una pila de combustible, generando electricidad y produciendo como único residuo vapor de agua. Este vapor se disuelve en el agua de mar o se expulsa de manera controlada sin dejar rastro acústico. El resultado es electricidad limpia, silenciosa y completamente independiente del aire exterior. Con este sistema, el S-80 Plus puede permanecer sumergido hasta 3 semanas seguidas, sin necesidad de salir a superficie ni usar el snorkel. 3 semanas. Eso es más tiempo del que la mayoría de submarinos nucleares permanecen en patrulla antes de cambiar tripulación. Ahora imaginen las implicaciones tácticas. Un S-80 puede entrar en una zona de operaciones, apagar completamente sus motores diésel, activar el sistema AIP y convertirse en un fantasma acústico, sin ruido de motor, sin vibraciones de maquinaria pesada, sin firma térmica detectable, solo el susurro casi inaudible del agua fluyendo sobre su casco hidrodinámico, y puede mantener esta postura durante semanas. Aquí debemos reconocer algo importante. España no inventó la propulsión AIP. Alemania, Suecia, Japón y Francia también han desarrollado sistemas similares, pero lo que distingue al sistema español es su integración total con el resto de la plataforma. El S-80 fue diseñado desde cero para maximizar el rendimiento del AIP. Otros submarinos añadieron el AIP como un módulo a diseños preexistentes. El S-80 construyó todo el submarino alrededor de esta capacidad. La diferencia es como comparar un coche eléctrico que convirtieron desde un modelo de gasolina versus un Tesla diseñado desde el principio como eléctrico. La eficiencia y el rendimiento no son comparables. Además, el sistema AIP del S-80 tiene otra ventaja significativa. Genera suficiente electricidad no solo para la propulsión, sino también para alimentar todos los sistemas de combate, sensores y soporte vital sin tocar las baterías principales. Esto significa que las baterías pueden reservarse completamente para situaciones de combate de alta intensidad, donde el submarino necesite velocidad máxima o maniobras evasivas. En términos prácticos, esto le da al S-80 un perfil acústico comparable al de los submarinos nucleares más silenciosos del mundo, pero a una fracción del coste y con mayor flexibilidad operativa en entornos específicos. Pero la invisibilidad acústica es solo una parte de la ecuación. El S-80 Plus incorpora tecnología de reducción de firma que lo convierte en un agujero negro para los sistemas de detección modernos. Hablemos primero del casco. El S-80 utiliza un recubrimiento anecoico avanzado, similar al que usan submarinos nucleares de última generación. Este recubrimiento está compuesto por múltiples capas de materiales compuestos que absorben las ondas de sonar activo en lugar de reflejarlas. Cuando un buque de guerra enemigo emite un pulso de sonar activo buscando submarinos, ese pulso golpea el casco del S-80 y, en lugar de rebotar limpiamente hacia la fuente, se dispersa y se absorbe en las capas del material. El eco que regresa es tan débil que se confunde con el ruido de fondo del océano. Imaginen lanzar una pelota de tenis contra una pared de hormigón. La pelota rebota con fuerza,
Ahora imaginen lanzar esa misma pelota contra un colchón de espuma viscoelástica. La pelota se hunde, pierde energía y apenas rebota. Eso es exactamente lo que hace el recubrimiento anecoico con las ondas de sonar. Pero esto es solo el primer nivel de invisibilidad. El diseño hidrodinámico del S80 minimiza las superficies planas y los ángulos rectos, que son los que generan los ecos más fuertes en sonar. Cada curva, cada transición en el casco, fue calculada por supercomputadoras para minimizar la reflexión acústica. Es geometría aplicada a la guerra submarina. Los ingenieros de Navantia utilizaron software de simulación de flujo dinámico para optimizar cada centímetro del casco. Luego está el sistema de propulsión silenciosa. Además del AIP, el S80 monta una hélice de diseño avanzado con geometría optimizada específicamente para reducir la cavitación. La cavitación es el fenómeno donde las hélices, girando a alta velocidad, crean burbujas de vacío en el agua, que luego colapsan generando ruido característico. Es uno de los principales delatores acústicos de cualquier submarino. La hélice del S80 está diseñada para operar en un régimen de flujo laminar que minimiza estas burbujas incluso a velocidades relativamente altas. Además, todos los equipos internos que generan vibración, desde bombas hidráulicas hasta sistemas de aire acondicionado y refrigeración, están montados sobre amortiguadores de vibración de última generación. Estos amortiguadores utilizan materiales viscoelásticos que absorben vibraciones en múltiples frecuencias. Esto evita que las vibraciones mecánicas se transmitan al casco y se irradien como ondas acústicas al agua circundante. El resultado final es un submarino que, cuando opera con el sistema AIP a velocidad de crucero, genera un nivel de ruido de fondo de aproximadamente 100 decibeles en la banda de frecuencias más utilizadas para detección submarina. Para poner esto en perspectiva, el ruido ambiente del océano en condiciones normales está entre 80 y 90 decibeles. El S80 se esconde literalmente dentro del ruido del océano mismo. Algunos submarinos nucleares soviéticos de generaciones anteriores generaban niveles de ruido superiores a 140 decibeles. La diferencia es abismal. Ahora alguien podría argumentar que los submarinos nucleares estadounidenses más modernos, como los Virginia o los Seawolf, también son extremadamente silenciosos, y tienen razón. Pero aquí viene el punto clave que cambia todo el análisis. Esos submarinos operan principalmente en aguas profundas, océanos abiertos, donde su tamaño y capacidad de inmersión profunda son ventajas significativas. El S80 está optimizado específicamente para el Mediterráneo, un mar relativamente poco profundo, lleno de tráfico marítimo comercial, con termoclinas complejas y condiciones acústicas difíciles que cambian constantemente. En estas condiciones, el tamaño compacto del S80, su capacidad de operar en aguas someras de apenas 50 metros de profundidad y su perfil acústico mínimo lo convierten en un depredador perfecto. Un submarino nuclear grande de más de 100 metros de eslora simplemente no puede operar con la misma libertad en el estrecho de Gibraltar o en las aguas costeras del Mediterráneo oriental. El S80 fue diseñado específicamente para dominar estos entornos. Ahora llegamos a la capacidad que realmente diferencia al S80 de casi cualquier otro submarino convencional en servicio activo: el sistema de lanzamiento de torpedos sin firma acústica detectable. El S80 Plus está armado con 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros de diámetro. Puede transportar hasta 18 torpedos pesados o una combinación de torpedos y misiles antibuque. Los torpedos principales son los de M2A4 Seehecht, torpedos filoguiados de fabricación alemana considerados entre los más avanzados del mundo específicamente para combate en aguas poco profundas y complejas. Pero lo verdaderamente innovador no es el torpedo en sí, que es excelente, es el método de lanzamiento que emplea el S80. Tradicionalmente, cuando un submarino lanza un torpedo, utiliza aire comprimido a alta presión para expulsar el torpedo del tubo. Este proceso genera una burbuja de aire que asciende rápidamente hacia la superficie, un transitorio acústico muy fuerte que puede ser detectado por hidrófonos a kilómetros de distancia, y una perturbación en el agua que puede ser detectada por sonar pasivo a distancias considerables. Es como encender una bengala brillante en medio de la noche oscura. Incluso si el submarino permanece silencioso antes y después del lanzamiento, ese momento crítico de expulsión lo delata completamente. El S80 utiliza un sistema de lanzamiento por impulso de agua, también conocido como sistema de lanzamiento sin burbuja o swim out.
En lugar de usar aire comprimido, el sistema usa un pistón hidráulico que empuja una columna de agua de mar a alta presión para expulsar el torpedo del tubo. El torpedo sale del tubo impulsado únicamente por agua, sin generar burbujas de aire reveladoras, sin transitorio acústico significativo y con una firma térmica mínima. El torpedo activa su propio motor de propulsión a cierta distancia segura del submarino, momento en el cual el S-80 ya puede haber cambiado de posición, profundidad o rumbo. Desde la perspectiva del enemigo, el torpedo aparece de la nada en el agua. No hay firma de lanzamiento clara que permita triangular la posición exacta del submarino que lo disparó. Es como si un tirador fantasma disparara desde las sombras y desapareciera completamente antes de que la bala alcance su objetivo. Esta capacidad única convierte al S-80 en lo que los analistas navales llaman un asesino de primera salva. Puede detectar un objetivo enemigo usando sus sensores pasivos, lanzar un torpedo letal sin ser detectado en absoluto y retirarse en silencio mientras el enemigo ni siquiera sabe que está bajo ataque hasta que el torpedo activa su sonar de búsqueda final activo a pocos cientos de metros del objetivo. Demasiado tarde para contramedidas efectivas en la mayoría de los escenarios tácticos. Además, el S-80 puede lanzar desde sus tubos lanzatorpedos misiles de crucero Sub-Harpoon antibuque que le dan capacidad de ataque contra objetivos de superficie a distancias superiores a 100 kilómetros. Imaginen la pesadilla táctica para una flota enemiga navegando en el Mediterráneo. Un submarino que puede estar acechando a solo unos pocos kilómetros de distancia, completamente invisible acústicamente, capaz de lanzar torpedos o misiles sin delatarse, y que puede permanecer en esa posición de acecho durante semanas enteras, esperando el momento perfecto para atacar. No es sorprendente que varias armadas hayan contactado a España para evaluar la compra de esta tecnología de lanzamiento. Entonces, ¿dónde deja esto a España en el tablero geopolítico de la guerra submarina? Aquí debemos ser realistas. España no es una superpotencia nuclear, no tiene la capacidad de proyección global de Estados Unidos. Pero lo que España ha logrado con el S-80 es dominio tecnológico en un nicho estratégico crítico. El Mediterráneo no es cualquier mar, es una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Más del 20% del tráfico marítimo global pasa por el Estrecho de Gibraltar o por el Canal de Suez. Es también una zona de tensión geopolítica creciente. En este contexto, tener submarinos capaces de operar de manera autónoma durante semanas en aguas donde los grandes submarinos nucleares tienen desventajas operativas, le da a España una carta estratégica de enorme valor. Se trata de negación de área, de capacidad disuasoria, de poder decir estas son nuestras aguas, y cualquiera que quiera operar aquí sin nuestro consentimiento se enfrenta a una amenaza invisible y letal. Los submarinos clase Type 212 alemanes tienen sistemas A y P comparables. Son excelentes plataformas, pero el S-80 los supera en desplazamiento, en capacidad de carga de armamento y en sistemas de combate integrados. Lo que hace especial al S-80 es que España logró desarrollar esta capacidad de manera completamente independiente. Sí, hubo colaboración con empresas internacionales en ciertos subsistemas, pero el diseño general, la integración de sistemas y la mayor parte de la tecnología crítica son 100% españoles. Esto es crucial, porque significa que España puede exportar esta tecnología sin pedir permiso a nadie. Ya hay negociaciones en curso con países de América Latina, Asia y Oriente Medio. Si estos contratos se materializan, no solo recuperarían parte de la inversión inicial, sino que posicionarían a la industria naval española como un actor de primer nivel en el mercado global de submarinos convencionales, un mercado valorado en decenas de miles de millones de dólares en las próximas 2 décadas. Pero sería deshonesto terminar este análisis sin hablar de los problemas y los desafíos que enfrenta el programa S-80, porque la realidad es más compleja que la imagen triunfalista que algunos medios españoles intentan vender. Primero, el calendario de entregas. El Isaac Peral, el primer submarino de la clase, fue entregado a la Armada en noviembre de 2023, con más de una década de retraso respecto al plan original. El segundo submarino, el Narciso Monturiol, se espera que entre en servicio en 2025. El tercero y cuarto en 2027 y 2028 respectivamente. Esto significa que España pasó más de 15 años con una flota submarina operativa envejecida, dependiendo de los viejos submarinos clase Galerna y Delfín, que ya estaban al final de su vida útil. Durante esos años, España tuvo una capacidad submarina limitada en el mejor de los casos y prácticamente nula en el peor. Este es un problema real.
porque en defensa nacional los calendarios importan. De nada sirve tener el mejor submarino del mundo si llega una década tarde. Segundo, el coste. 4.000 millones de euros para 4 submarinos es una inversión enorme para un país cuyo presupuesto de defensa total ronda los 12.000 millones de euros anuales. Eso significa que una parte significativa del presupuesto de defensa español durante casi 2 décadas estuvo comprometida con este programa. Dinero que no pudo gastarse en modernizar otras capacidades críticas, como la aviación de combate, las fragatas o los sistemas de defensa aérea. Hubo un coste de oportunidad muy alto. Tercero, la integración operativa. Tener submarinos de última generación es una cosa. Tener tripulaciones entrenadas, protocolos operativos validados y doctrina táctica desarrollada es otra completamente diferente. Los submarinos son probablemente las plataformas militares más difíciles de operar. Requieren años de entrenamiento, coordinación perfecta entre todos los miembros de la tripulación y una curva de aprendizaje que no se puede acelerar. La Armada Española tiene experiencia con submarinos, sí, pero el salto tecnológico del viejo Galerna al S-80 Plus es tan grande que efectivamente están aprendiendo a operar una clase de plataforma completamente nueva. Esto lleva tiempo. Cuarto, y esto es crítico, la dependencia de componentes extranjeros en ciertos sistemas. Aunque el diseño general es español, algunos subsistemas críticos todavía dependen de proveedores internacionales. Los torpedos de M2A4 son alemanes. Algunos sensores acústicos utilizan tecnología bajo licencia francesa. El sistema de combate tiene componentes desarrollados en colaboración con empresas estadounidenses. Esto no es necesariamente malo, pero significa que España no tiene 100% de autonomía estratégica completa. Si mañana surge una crisis diplomática con alguno de estos proveedores, podría haber problemas de suministro de repuestos o actualizaciones de software críticas. Aquí debemos criticar la falta de una estrategia industrial de defensa más agresiva que hubiera priorizado el desarrollo interno de absolutamente todos los componentes críticos desde el principio. Finalmente está el elefante en la habitación que nadie quiere mencionar. Los submarinos son armas ofensivas por naturaleza. Y España, desde el final de la dictadura, ha mantenido una política exterior de perfil bajo, evitando conflictos y priorizando la diplomacia multilateral. Tener submarinos de ataque avanzados plantea la pregunta incómoda: ¿para qué exactamente? España no tiene ambiciones territoriales, no está en conflicto con ningún vecino, no necesita proyectar poder en el Pacífico o en el Índico. Entonces, ¿cuál es la misión real de estos submarinos más allá de la defensa territorial básica y el patrullaje del Mediterráneo? Esta pregunta no tiene respuestas fáciles. En resumen, España tiene con el S-80 Plus una capacidad submarina que puede competir técnicamente con lo mejor del mundo en su categoría. Es un submarino que desaparece del sonar, que puede permanecer sumergido durante semanas y que puede lanzar ataques letales sin ser detectado. Esto no es propaganda. Es una evaluación técnica basada en las especificaciones públicas y en análisis de expertos navales internacionales independientes. Nuestra fortaleza está en la ingeniería de precisión, en el dominio de tecnologías de nicho como la propulsión AIP, y en la capacidad de diseñar plataformas específicamente optimizadas para nuestro teatro de operaciones. Esto no es debilidad, es especialización inteligente. España ha demostrado que no necesita gastar cifras absurdas en submarinos nucleares para ser un actor respetado y temido en guerra submarina. Ha construido submarinos que, en el entorno del Mediterráneo, pueden superar en efectividad a plataformas mucho más grandes y caras. Pero esta especialización solo funciona si mantenemos el compromiso de inversión a largo plazo. Si seguimos desarrollando la próxima generación de tecnología submarina. Si formamos tripulaciones de élite que puedan explotar al máximo estas capacidades, y si integramos estos submarinos dentro de una doctrina naval coherente que aproveche sus fortalezas únicas. No podemos permitirnos dormirnos en los laureles. El S-80 es un logro impresionante, pero la tecnología militar no se detiene nunca. China, Rusia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, todos están desarrollando la próxima generación de submarinos con inteligencia artificial, autonomía aumentada y sistemas de propulsión aún más eficientes. Si España quiere mantener su posición, necesita empezar ya a pensar en el S-90 o como quiera llamarse el sucesor. Necesita invertir en investigación y desarrollo, atraer y retener talento ingenieril y asegurar que Navantia siga siendo competitiva en el mercado global.
Esto requiere decisiones políticas valientes y visión estratégica a largo plazo. Dos cosas que, seamos honestos, no siempre abundan en Madrid. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Es el S-80 Plus una demostración de que España puede competir en la élite tecnológica militar mundial? ¿O es un proyecto demasiado caro que llegó demasiado tarde para marcar una diferencia real? ¿Debería España intentar exportar agresivamente esta tecnología para recuperar la inversión y posicionar a Navantia globalmente? ¿O priorizar mantener ventaja tecnológica exclusiva? Y la pregunta más incómoda: ¿realmente necesita España esta capacidad ofensiva submarina? ¿O el dinero habría estado mejor invertido en capacidades defensivas o en otras ramas de las Fuerzas Armadas? Escriban sus opiniones en los comentarios. Valoramos el debate informado y respetuoso en esta comunidad. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse para no perderse análisis honestos sobre tecnología de defensa española y europea. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Manténganse informados. Hasta la próxima.